Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Freddy Bravo, apreciado dirigente político nacional, nacido en mi tierra, por cierto, en Gonzanamá, en la provincia de Loja. Ahora está de candidato a asambleísta por la organización Juntos Podemos, listas 33. Freddy, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenos días, Wilman, qué gusto. El paisanaje es una especie de parentesco, así decía el maestro Alejandro Carrión, y lo profesamos como una religión, así que saludos. Efectivamente. Partamos de un hecho con cierta retrospectiva, Freddy. A esta altura de la vida no interesan los errores en la gestión política, cuando la perseverancia para servir a la patria chica se impone. ¿Ese es su parecer, su punto de vista, su filosofía en esta ocasión? Uno puede dar 20 martillazos en la herradura, pero puede pegar finalmente en el clavo. Ese es un ejemplo de perseverancia. La perseverancia está además en la necesidad que uno advierte a ser útil. No podemos nosotros sino llevar la nave hacia un destino certero. Loja tiene que ser considerada como un activo del Ecuador. Si Loja tenemos problemas, no es de los lojanos. No solo es responsabilidad de nosotros salir en su adelanto, es responsabilidad del país. Los problemas de Loja deben ser manejados como un problema de Estado también. Y le voy a enunciar en el transcurso de esta conversación varios asuntos que además yo quisiera y aspiro a entender comprensión de su parte y sumarse a una causa que tiene que ver con nuestra tierra. Y claro que sí, Freddy. ¿Por qué hay esa postergación? Probablemente existe una razón, pero ¿por qué la postergación en la solución de los problemas de la provincia de Loja? Porque yo creo que hemos tenido alguna responsabilidad en cuanto a pensar que a Loja hay que darle una ayuda. En Loja la gente tiene derechos y nuestra tierra tiene derechos. Somos en la historia del Ecuador un ícono en varios temas. En la cultura, por ejemplo, la primera novela que se escribió en el Ecuador se la escribió en Loja, La Emancipada. El libertador Bolívar, cuando visita Loja, encuentra en este territorio varias cosas. Pone un ensayo ideal que hoy en día está vigente. Por ejemplo, el libre comercio con el vecino del sur. Incluso en lo religioso, dicta un decreto creando la Feria de Loja, lo que en mi entender esa es la Feria Andina, porque es el único decreto en ese sentido que Simón Bolívar dicta en el Ecuador y en toda la subregión, es decir, en los países que libertó. Y yo precisamente en ese concepto estoy tratando de diseñar, y por supuesto hemos avanzado como para ya proponerlo, un entendimiento binacional con el Perú, con el patrocinio de normativas andinas que tengan que ver con toda la región, para comerciar libremente, pero para producir. Ya nosotros somos artífices, si se quiere, de, por ejemplo, por el cuidado y el manejo de las cuencas hidrográficas, el agua va hacia el Perú. Los señores en el Perú riegan todo el norte del Perú a través de la represa Poechos y han exportado miles de millones de dólares en cítricos, espárragos, caña de azúcar, maíz, arroz, etcétera. Nosotros no podemos ser parte indiferente, sino parte activa. Muy bien. Acaban ellos de presentarnos una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por contaminación de los ríos. Una cosa muy grave. Nosotros no podemos estar aislados en esto. El Estado ecuatoriano no ha reaccionado frente a esa demanda, lo cual podría bien darse que pueda ser aceptada, admitida y pasar luego de un informe de fondo que se llame en esas materias a la Corte Interamericana. No, no vamos a pelear por el agua, nos vamos a amistar por el agua y la vida. Entonces propongo yo que el Perú y el Ecuador entre a un entendimiento, ellos que se han beneficiado y bien por aquello, que nos ayuden en la conservación de cuencas hidrográficas aguas de arriba, en reforestar,
en cuidar los bosques y nosotros, por supuesto, en descontaminar. Y vamos a hacer una comunidad y un matrimonio solemne e indisoluble y por toda la vida. Estos son temas del primer mundo, del primer nivel de la política. Esto no es con la mano extendida, hágame el favorcito de ayudar. No, ese es mi derecho y es el derecho de esta gente y es el derecho del Ecuador y es el derecho de nuestros vecinos, mi estimado Wilma. Freddy, una puntualización. ¿En qué zona específica es esta fuente hídrica de la cual sin duda alguna se nutren los peruanos, pero paralelamente plantean la demanda internacional que usted señala? El Podocarpus, toda esta cordillera nuestra, que es un ícono en el mundo por su diversidad. Desde ahí nacen las fuentes de agua y circulan, por supuesto, en el curso natural de los ríos hacia el Perú. Ellos hicieron la presa Poecho Wilman. Hay un asunto bien importante. Por favor. Yo creo que ha habido un descuido en el manejo diplomático en los temas binacionales. Yo no sé si el Parlamento Andino en los últimos tiempos, que es un órgano del Sistema Andino de Integración, se pusieron a pensar en esto. Hace poco tiempo el Perú dispuso y diseñó subir 1 metro a la presa Poechos, lo cual ponía en peligro a nuestro territorio, por ejemplo, el sector de Zapotillo, La Lamor, donde casi hasta un sitio que se llama Romeros, donde hay una explotación de mangos y productos y frutas y frutales y arroz, etcétera, la cola podía crecer de la represa. Por suerte, ellos mismos detuvieron su atención. Así que debemos hacer entendimientos binacionales Correcto. absolutamente fuertes. El sistema andino de integración, mi estimado Wilman, alguien me decía, usted está hablando como que está optando por el Parlamento andino. No, lo que pasa es que si no lo hacen, tenemos que hacerlo. Es que Además, también, Freddy, disculpe la interrupción, es la condición geográfica de nuestra provincia de Loja, que precisamente hace que la bandera de gestión de un candidato asambleísta también se enarbole por este tipo de temas binacionales. Absolutamente, porque el sistema andino de integración está conformado por el Consejo Presidencial Andino. Mire usted la categoría y la fuerza que tiene un tema como estos, el Consejo de Cancilleres. Hay una obra de la que disfrutamos los ecuatorianos, la surrección y el mundo, que nació precisamente de la integración, que es la Universidad Andina Simón Bolívar, que hoy la preside nuestro coterráneo, César Montaño. Entonces, y en eso comparto, Wilman, no podemos nosotros pensar en Loja, en nuestro territorio y delimitarnos geográficamente, que de ahí no pasamos. Exacto, que no podemos. Hemos tenido autoaislarnos. Hemos tenido una precaria representación. Ahí está el porcentaje que tiene esta asamblea, donde los legisladores, al salir al salvataje político del presidente de la República, canjearon y tarifaron cosas, lo cual es absolutamente reprochable. No tienen ni que transar ni que tarifar. Tienen dos opciones los legisladores. Tenemos legislar y fiscalizar. Correcto. Por la vía de la fiscalización podemos ser más útiles que reactivos. Es decir, señor ministro de Obras Públicas, yo quiero que usted me diga a mí, ¿qué hizo con los 51 millones de dólares que recortaron en el presupuesto de la carretera Catamayo-Gonzanamá, Cariamanga, Sosoranga, Macará? Si fue parte de un préstamo del Lensing Bank preestablecido en base a los estudios que tenía el costo de esa vía de 151 millones de dólares. ¿Y cuál es su explicación? ¿Cuál es su explicación de ese dinero que se desvió, se reinvirtió en otras acciones por decisión de aquel ministerio? A ver, si yo tendría una explicación, créamelo, mi estimado Wilman, estaría con el documento. Estoy pidiendo la explicación. Es un ejercicio fiscalizador ya. Cuando se eliminó las preasignaciones, Wilman, para Loja fue una catástrofe. ¿Por qué? Porque además fue un asunto de inequidad manifiesta. Nuestros legisladores en Montecristi y luego en la Asamblea Nacional votaron por esto. ¿Les vamos a sustituir con recursos en el presupuesto nacional? No. Sí, precisamente cuando el legislador piensa en hacer una preasignación, es para evitar que el alcalde o el funcionario vaya con un queso de Gonzanamá o un gallo
o unos tamales donde el analista financiero de finanzas para que le ponga la partida. No, hay que desconcentrar el tema del país. Y el tema del país, la frontera no espera una dádiva. Entonces, me quiero incluso referir que en el tema de la ley en el tema de binacional, yo estoy proponiendo una reforma a la ley de desarrollo fronterizo, mi estimado Wilman, pero que no tenga una cobertura como la aprobaron 40 kilómetros hacia el interior de la provincia. No, que tenga cobertura provincial. Pero además, yo he tomado contacto con políticos del Oro, de Zamora, de Morona, de Pastaza, de Orellana y de Sucumbíos. Debemos hacer una especie de cordón fronterizo. De acuerdo. Apunte a un desarrollo, lo cual, Wilman, lo que aprendimos en lugar natal, etcétera, podría ser incluso el inicio de un nuevo cordón de desarrollo, una división política nueva, contemporánea. Para destruir esa marginalidad en la que se sostienen las provincias fronterizas que usted ha citado, Fred. Esa marginalidad a que la han asumido algunos como para más o menos al estilo del presidente Hoover en la depresión del 29 del siglo pasado, declamaba tragedias. No, la marginalidad no existe en un ciudadano como nosotros, no existió en nuestros hombres de la cultura. Fuimos la primera ciudad, Loja, que tuvo luz eléctrica en el Ecuador y la segunda en América. Tenemos nosotros incluso varios eventos que nos posicionan. Y yo sostengo que Simón Bolívar, como dice, mejor dicho, Adiero, como dice Stalin Alvear, hasta escribió su delirio sobre el Chimborazo en la finca Florencia, al norte de la ciudad de Loja. Ahí se inspiró y le dispuso al capitán Santana, tengo un delirio, y lo escribió. Es evidente que no lo hizo en las faldas del Chimborazo. Así, esta fuente de inspiración, esta tierra que es suya y mía, y de muchos lojanos que nos escuchan en el mundo, debe marcar la pauta de un horizonte amplio, abierto, libre, con una liberación arancelaria que permita que la gente incorpore ese débito, mejor dicho, en el costo de producción, para ser competitivos. Porque nosotros competimos con el Perú y ellos tienen costos más bajos. Tenemos que nosotros ir por la vía de exenciones tributarias, como decía Simón Bolívar, ¿no? Para el comercio, para la generación de empleo y, por supuesto, para la agroindustria y la exportación. Ese es mi plan, que está en mi ADN, que está en mi mente, que está en mi corazón y que es parte de la vida. Precisamente, Freddy, en los 16 cantones que tiene nuestra provincia de Loja, ¿qué otro tipo de necesidad, de clamor, de requerimiento ha recogido de los pobladores, de los potenciales mandantes suyos, Freddy? ¿Qué tipo de necesidades ha encontrado? La población joven, por ejemplo, reclama lo que es un lugar común este momento en todo el Ecuador, una fuente de empleo, una oportunidad de preparación universitaria, una conectividad, que son aspectos fundamentales para que nuestra niñez y juventud se desarrolle en la provincia, Freddy. Cuando nosotros tengamos una ley de desarrollo fronterizo imperativo, no como la actual, para la que le dictaron un reglamento que la hizo inviable, inaplicable, ahí está, una ley en la percha. Esa ley no existe, hay que reformarla. Segundo, yo hice una investigación técnica por la vía del focus grupos y ya lo sospechaba. Me reuní con jóvenes, tengo a través de las redes sociales evidencias de que no es porque es el segmento que tiene más votos. No, 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 no. Así en los últimos tiempos vivimos. Vamos a definir la constitución que se acaba de enmendar de acuerdo al número de habitantes y del crecimiento demográfica para asistir a la ruralidad. Qué cosa más absurda. Tiene que ser de acuerdo a kilómetros, no de acuerdo al número de habitantes. Quiere decir que las ciudades que más tiene, la ruralidad que más tiene gente, necesita vías más anchas y expeditas. No, nosotros necesitamos del asfalto, del concreto, de las cunetas, de los taludes, de las obras de arte en la vía. Nosotros también necesitamos eso. ¿Qué estudias tú? Ingeniería industrial, me dijo uno. El otro, ingeniería empresarial, administración de empresas. Y les hice una repregunta, pero ahí en lo coloquial, incluso
habíamos intentado tocar en guitarra una canción de esa que dice que un hombre con canas y que se transformó en un hombre que ese soy el que les propongo. ¿Qué aspiras tú cuando seas ingeniero civil? Te voy a poner dos opciones. Yo soy el gobierno y te propongo dos opciones. ¿Quieres ser gerente del Ban Ecuador o lo que se llamó el Banco de Fomento? ¿O quieres ser un empresario con oportunidad? Eso. ¿Qué propongo? Yo quiero ser un empresario y quiero generar empleo. El universitario debe tener libertad para escoger una carrera. No que sea una mercancía que le digan, necesitamos tantos abogados en el Ecuador, necesitamos tantos médicos. No, ese no es el punto. La formación en filosofía, en literatura, en historia, en geografía, en psicología, es parte del ser humano que quiere progresar. Entonces, ¿cuál es nuestra meta en la universidad? La universidad debe formar gente no para buscar empleo, para generar empleo. Pero hay una, mi querido Wilman, que es fundamental. Usted recuerda la quebrada del Guato, claro, a la quebrada de Lanzaca, a la quebrada de Lujinuma. del cantón Gonzanamá. Del cantón Gonzanamá. Así, el cantón Espíndola tiene el río Espíndola, la ciudad de Loja, el río Malacatos, el río Zamora. Solo en la ciudad de Loja este momento está en construcción una planta de tratamiento de aguas residuales. Okay. El Estado ecuatoriano debe salir en una especie de salvataje urgente, no solo para Loja, para el país. ¿Por qué? No puede haber un GAT que no privilegie, primero, el direccionar sus aguas residuales y hacer un tratamiento de esas aguas. Sí, ese es un asunto de la vida. No puede haber un GAT cantonal o un gobierno provincial, y esto es para todo el Ecuador. Usted ve las ideas para Loja y para el mundo y para el Ecuador. Aquí nació la primera mujer que se declaró rebelde para que la dejen profesionalizarse, a Matilde. Pero no solo es Matilde, está Rosaura en la obra de La Emancipada, donde se reveló a su padre y para los designios machistas que le había escogido. Entonces, nosotros tenemos que salir desde exigir que el Estado salga al salvataje de la descontaminación. En el Colambo, en Gonzanamá, hubo un incendio hace varios años. Hasta el momento no lo ha reforestado. El ministerio que más cooperación internacional tiene es el de Ambiente, pero han fallado los nuestros. Los funcionarios de Ambiente han sido una especie de gente con pasantías conociendo el mundo y escuchando de los árboles. Y las autoridades locales para exigir precisamente y demandar estos pasivos ambientales, por llamarles así. Pasivos ambientales, bien dicho, que son ahí en la estafeta una insignia, casi como INRI. ¿Qué pasó que no pidieron cooperación? En el cantón Quilanga hubo un incendio pavoroso. Ahí está. Aquí en el Villonaco, todo ese bosque que costó por años sembrarlo, se quemó y ahí está. Entonces, no puede ser posible, mi estimado Wilman, la representatividad de las autoridades sea un tema que está archivada. Lo primero que debe hacer un ciudadano que tiene una función pública y que nace la voluntad popular es ponerse el valor agregado. Sí, yo represento, yo gané, pero yo tengo representatividad. Eso quiere decir, a mí me respetan, porque en una democracia representativa, el funcionario representa a la gente, representa al ciudadano, representa fundamentalmente a los que menos tienen, que son quienes más necesitan. Freddy, refleje por favor la situación sanitaria crítica en la provincia de Loja a propósito de la pandemia que afrontamos. Nosotros en el mundo, Wilman, y no estoy seguro, mejor dicho, que hice esta reflexión cuando tuvo la bondad de entrevistarme, lo que de paso le agradezco porque me entrevista, y no solo este temporal, sino varias veces. Es un honor, Freddy. No, para mí también. El Ecuador, el mundo se preparó y hacía alarde para las epidemias. No se preparó para una pandemia.
A mí me encanta hablar con gente como usted y como sus colegas cuando no están precisamente en la ciudad, están fuera de Loja. Entonces yo adopto una posición, ¿no?, de medio súper bacán, porque quiero recordarle una cosa. La pandemia de 1919 de la gripe española estuvo a manos de dos lojanos que tuvieron éxito, ¿no? De alguna manera llego a su pregunta. No, llego a su Para pregunta. afrontar las consecuencias de la gripe española. Exactamente. ¿Qué fueron De quiénes? hoy en adelante las universidades van a tener que que para el tema de la investigación científica. En eso hemos fallado. Muy bien. La pandemia de la gripe española, el presidente Vaquerizo Moreno tenía como ministro de el Interior e Higiene, así se llamaba la cartera, al doctor José María Ayora Cueva, hermano del presidente Isidro Ayora, que en esa época era decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador. El presidente le dice a su ministro, hable con su hermano el decano y dígale que me prepare todo un diseño para afrontar la pandemia. En Ecuador tuvimos 365 muertos, en Colombia 7,000 y en el Perú 8,000. Es decir, fue un trabajo extraordinario. No, sí podemos ver que el mundo tiene problemas, pero ese no debe ser un lamento. Es como el ruido del fusil en la frontera, no es un lamento, es un grito de libertad, ¿no es cierto? Ese no debe ser un lamento, decir, es que nosotros estamos mejor en el tratamiento de la pandemia respecto a los vecinos. No, señor. No. Nosotros deberíamos ser los capitanes de idear, porque el pueblo ecuatoriano además es un pueblo sensato, solidario. ¿Usted nunca ha visto a un ciudadano que tiene un sueldo, por decir, de $3,000 y aparte le pagan un seguro privado? Nunca ha dicho, déjeme descontar mi aporte al seguro social, porque es el ciudadano ecuatoriano solidario. No, si yo no uso el seguro social, yo uso un privado, que use otro el seguro social. Freddy, entonces ese legado científico sanitario de los insignes lojanos que afrontaron la gripe española, a la cual usted hace muy buena referencia, pudo habernos servido, digo, ese legado en la época actual para enmendar una serie de circunstancias y poder reaccionar de mejor manera a una situación pandémica que afrontan duramente Loja y el resto de provincias del país. Absolutamente, Wilman, lo estoy poniendo como referente para que los actuales funcionarios y gente que tiene decisión se empoderen. Y no es el único. El mal de Chagas tenía el norte del Perú destruido, miles, cientos de miles de muertos. Un lojano, Alcides Carrión, se fue al Perú, se inoculó el mal de Chagas, padeció la enfermedad, murió este patriota insigne, pero dejó escrito cuál era la evolución de la enfermedad y descubrieron precisamente cómo combatirla. ¿Será poco aporte que ha dado Loja al Ecuador y al mundo, mi estimado Wilman? No, pues, ha dado un gran aporte. Y no les quiero decir, devuélvanme. No, aquí no hay devuélvame la plata. No, Loja es firme, libérrima y valiente, pero por sobre todas las cosas, digna. Yo me propongo eso, ponerme en el pedestal de la dignidad. Nos conocemos, Wilman. Claro, usted era marcador de punta y yo era centro delantero. Entonces, no tenemos esa actitud de doblar la rodilla. No, más bien el pecho erguido y la mira puesta en el porvenir, mi estimado Wilman. No estoy haciendo campaña, ni mucho menos. No es un cliché. No está para la estafeta. Es una actitud. Este momento salgo a un recorrido por las parroquias noroccidentales del cantón Loja, que voy a terminar en la parroquia del Cisne, además, mi estimado Wilman. Enhorabuena. La situación hospitalaria, ¿cómo está en la provincia de Loja? Por ejemplo, para ponerle a Gonzanamá como una situación crítica de ausencia del Estado en infraestructura hospitalaria, que no la tiene, al igual que el resto de cantones, que no es realmente
una gran acción que el Estado ha cumplido en este ámbito y que en esta pandemia se ha descubierto verdaderamente el abandono. Para hablar de Gonzanamá, yo entiendo la pregunta, porque usted añora su tierra como yo igual. El subcentro de salud de Gonzanamá fue reconstruido en el gobierno de Sixto en 1995, bajo la dirección de un director provincial paisano nuestro, el doctor Telmo León, ¿no? Recuerdo que en esa época se veía la necesidad de ambulancias para todas, porque hay un grado en la gravedad de un paciente que puede necesitar de un hospital de mayores condiciones tecnológicas, etcétera. Hace poco más de un año mi padre tuvo un accidente de tránsito muy grave en Gonzanamá. Y claro, mientras pedían la ambulancia de Quilanga, pudo haber perdido la vida por la hemorragia. Entonces, terrible. Hay cosas que no pueden a estas alturas de la vida. Y cuando yo hablo del tema de mi padre, también tengo que saludar, por ejemplo, lo que fue la atención extraordinaria, primero de Telmo en su clínica particular y luego en el Seguro Social como un emergenciólogo que hoy es candidato y que es mi gran amigo. Yo lo que quiero decirles es lo siguiente. A ver, los recursos del Estado deben estar dirigidos, primero, a la salud y a la educación y a la salud. De acuerdo. Nosotros debemos quitarle un peso al Estado en el gasto y poner en eso. La salud no es un tema para la fotografía. Quiero decirle una cosa. Los municipios de Loja, particularmente, le voy a citar tres. El de Catamayo, el de Macará y el de Catacocha. Pagan una cantidad muy fuerte de energía eléctrica porque necesitan bombear el agua para procesar el agua y hacer agua potable. Yo digo, ¿el agua es un recurso humano, un derecho humano, sí o no? Claro. Sí. Si los municipios no harían, si los alcaldes no harían ese bombeo, no habría agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, mi estimado Wilman? El gobierno central, cuando habla de subsidios, tiene que hacer subsidios directos. Un subsidio directo, los Estados Unidos hacen subsidios directos. ¿A qué? A la producción, no al consumo. Yo no quiero que me subsidien esta camisa. Yo no quiero que me subsidien un suntuario. Yo no quiero que subsidien cosas que no son necesarias, pero el subsidio a la producción es indispensable. El trigo era un producto de consumo, de siembra en el Ecuador importante. Los gringos subsidiaron el trigo y nos vendieron trigo y compramos trigo e hicimos harina y desaparecieron las plantaciones de trigo. Ese es un asunto fundamental, siendo un derecho humano el agua. Los municipios, cuando se trate de servicios, ¿no? Como estos, casi emergentes, no deben o deberían tener una tasa preferencialísima. Hablaba en Catamayo con un proyecto que lo hicimos en el gobierno de Sixto para el plan de riego, el proyecto Maya, que queda entre Gonzanamá y Catamayo. Hay un embalse más o menos a la altura de Santa Rita, que es jurisdicción de Gonzanamá. Ese proyecto recuperaría entre Gonzanamá y Catamayo 1,000 hectáreas para la siembra, pero además para Catamayo recuperaría 100 litros por segundo para agua potable para la gente. Mire qué interesante. Pero por Dios, pues ya tenemos un ejemplo de lo que significa a través del agua recuperar la tierra, como es el proyecto Zapotillo, que está funcionando muy bien en cuanto a irrigar varias hectáreas. Esos son los temas que a mí me tienen realmente empoderado, mi estimado Wilman. Y hoy más que nunca me felicito, porque hay una amenaza que no se la voy a decir de momento, porque yo respeto su tiempo, a la que yo tengo que enfrentar también. Freddy, tengo un minuto exactamente para que usted tenga la gentileza de explicar a los potenciales electores de la provincia de Loja la razón por la cual habría que votar por usted en las próximas elecciones. Porque yo imagino, y no quiero que se quede en la imaginación, una ciudad productiva. Yo imagino, y no quiero que se quede en la imaginación, una provincia en la producción agrícola, en la agroindustria y en la exportación. Yo los imagino a los niños y a los jóvenes entendiendo la tierra y su comportamiento para hacerla producir. Yo imagino a los agricultores pronto teniendo un justo precio, a los introductores de productos,
a los comercializadores en un matrimonio solemne indisoluble con los agricultores bien pagados. Yo imagino una provincia libre, estudiando, formándose, trabajando, generando empleo y haciendo un canto a la vida con la producción, con el comercio y la cultura. Ese es nuestro destino. Loja debe ser la capital andina donde se haga la feria andina con todos los países de la comunidad andina y aquí volver a los grandes festivales, a la música y cuando llegue la Virgen del Cisne a nuestra tierra, 30,000 guitarras recibirla desde el Villonaco cantándole. Y asimismo a la Virgen del Carmen en Gonzanamá y a la Virgen de la Caridad en Gonzanamá y en todos y cada uno de nuestros cantones. Yo quiero una provincia de progreso ubicada en el primer mundo. Gracias, Wilman. Freddy Bravo, candidato a asambleísta por la organización Juntos Podemos, listas 33, en su participación aquí en el testimonial. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, señor. Hemos presentado el testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.